Allí, en las entrañas de una Tamaulipas rural y olvidada, donde el sol calcina la tierra y el tiempo parece haberse detenido, una hermana y un hermano decidieron desafiar las leyes de la naturaleza y la moral de su propio pueblo, iniciando una vida oculta que desembocaría en el nacimiento de 15 hijos. Lo que a los ojos de los escasos vecinos parecía una simple y humilde familia campesina, resultó ser el retrato más doloroso del aislamiento, la miseria y la indiferencia de todos los que rodeaban aquel rincón abandonado. Lo que estoy a punto de contarles no es solo una historia de incesto, sino un espejo cruel de lo que ocurre cuando el silencio colectivo se impone al deber sagrado de proteger a los más vulnerables, cuando la costumbre de no meterse se convierte en complicidad. La historia de Josefina y Alfredo es la crónica de un horror normalizado. Un secreto a voces que se susurraba en las veredas polvorientas, pero que nadie se atrevió a gritar. Soy Mateo del Valle, y estás viendo Realidad Prohibida. Antes de sumergirnos en las profundidades de este caso, te pido que te suscribas al canal y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras investigaciones. Y como siempre, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo es fundamental para seguir sacando a la luz estas realidades que muchos prefieren ignorar. Todo comenzó en un pequeño ejido perdido en la geografía tamaulipeca, un puñado de casas de adobe y lámina dispersas entre sembradíos de sorgo y matorrales espinosos. En una de esas casas, la más apartada, la que se encontraba al final de un camino de terracería casi intransitable, vivían los hermanos Armenta, Alfredo y Josefina. La casa era un reflejo de sus vidas. Una construcción humilde, heredada de sus padres, con paredes agrietadas por el sol y un techo que amenazaba con ceder en cada temporada de lluvias. El patio, en lugar de flores, albergaba chatarra y hierba crecida. Las ventanas, sin cortinas, parecían ojos vacíos que miraban hacia la nada. Era una fortaleza de pobreza y soledad. Alfredo y Josefina habían quedado huérfanos muy jóvenes. Sus padres, campesinos de toda la vida, murieron con pocos años de diferencia, dejándolos solos para enfrentar un mundo que apenas conocían más allá de los límites de su parcela. Alfredo, el mayor, asumió el rol de cabeza de familia con una seriedad y una autoridad que rayaban en la tiranía. Era un hombre tosco, de pocas palabras y mirada dura, forjado por el trabajo bajo el sol inclemente. Hablaba solo lo necesario y su presencia imponía un respeto teñido de miedo. Josefina, en cambio, era su sombra. Una mujer callada, de gestos sumisos y ojos permanentemente bajos, cuya voluntad había sido sistemáticamente erosionada por la de su hermano. Su única función en la vida parecía ser atender la casa y obedecer. La comunidad, si es que se le podía llamar así, funcionaba bajo códigos no escritos de distancia y respeto al espacio ajeno. Cada familia luchaba por su propia supervivencia, y los problemas de los vecinos eran de los vecinos. Los Armenta eran conocidos, pero no eran parte de la vida social del ejido. Se les veía de lejos, trabajando en su tierra o caminando hacia la pequeña tienda del cruce de caminos para comprar lo indispensable. Nadie les preguntaba, nadie se interesaba. Eran simplemente los hermanos del final del camino. Una presencia silenciosa y constante, como las colinas resecas que los rodeaban. Fue en ese caldo de cultivo, en esa soledad compartida y aplastante, donde germinó la semilla de lo prohibido. No hubo un evento dramático. No hubo una confesión de amor retorcido. Fue algo más gradual, más siniestro.
fue la consecuencia inevitable de dos almas aisladas del mundo, sin más compañía que ellos mismos, sin más ley que la impuesta por Alfredo, sin más horizonte que el de su propia miseria. La rutina diaria, la cercanía forzada y la ausencia total de alternativas emocionales o sociales borraron las líneas que la moral y la sangre habían trazado. Una noche, el pacto tácito se selló, no con palabras, sino con un silencio que lo decía todo. Y a partir de ese momento, la casa de adobe dejó de ser solo un hogar pobre para convertirse en el escenario de un secreto que los consumiría durante las siguientes 3 décadas. Los primeros meses de esta nueva y aberrante normalidad transcurrieron en una clandestinidad ansiosa. Josefina comenzó a experimentar los cambios en su cuerpo, y con ellos un terror que no se atrevía a nombrar. El miedo a ser descubiertos era una constante, una sombra que se cernía sobre cada uno de sus actos. Alfredo, por su parte, reaccionó con una frialdad calculadora. No había espacio para el pánico, solo para la estrategia. Fue él quien diseñó la primera gran mentira, la piedra angular sobre la que construirían todo su castillo de engaños. La historia era simple y, en un entorno como el suyo, plausible. Josefina le contaría a la poca gente que le dirigiera la palabra que una prima lejana, residente en una ciudad fronteriza, estaba pasando por una situación terrible. Un mal marido, problemas económicos, una vida imposible. Y que ella, Josefina, como buena familia, iba a recibir a uno de los hijos de esa prima para criarlo como si fuera suyo, para aliviarle la carga. Era una coartada que apelaba a la solidaridad familiar, un valor entendido y respetado en las comunidades rurales. Conforme el embarazo de Josefina avanzaba, su reclusión se hizo casi total. Dejó de ir a la tienda, dejó de asomarse al camino. Si algún vecino pasaba cerca, era Alfredo quien salía a su encuentro, con su habitual semblante cerrado, cortando cualquier intento de conversación. Inventaba excusas. Josefina está enferma, se siente mal por el calor, está dentro, descansando. La gente, acostumbrada a su laconismo y a no meterse en asuntos ajenos, no insistía. El día del parto llegó sin médicos, sin parteras, sin más ayuda que las manos torpes y nerviosas de su propio hermano. En el suelo de tierra de una de las habitaciones traseras, con trapos viejos como única cama y el eco de sus propios gemidos ahogados para no alertar a nadie, Josefina dio a luz a su primer hijo, un niño. El llanto del recién nacido, en lugar de ser una celebración de la vida, fue una señal de alarma, el sonido que sellaba su destino y los hundía más profundamente en su mentira. Alfredo cortó el cordón umbilical con un cuchillo de cocina hervido y envolvió al bebé en una manta raída. ¿Lo llamaron Miguel? Unas semanas después, el plan se puso en marcha. Josefina reapareció, cargando en sus brazos al pequeño Miguel. Cuando la señora de la tienda, doña Elodia, la vio, le preguntó con naturalidad por el bebé. «Es mi sobrino», respondió Josefina, con la voz temblorosa pero firme, repitiendo el guión que Alfredo le había grabado a fuego. «El hijo de mi prima de Reynosa. Pobrecita, no puede con tanto niño, y yo me lo traje para criarlo. Total, aquí donde come uno, comen dos». La historia fue aceptada sin mayor cuestionamiento. Incluso generó una pizca de admiración. «Qué buena eres, Josefina, haciendo ese sacrificio», le llegaron a decir. Nadie sospechó, o nadie quiso sospechar, la monstruosa verdad que se ocultaba detrás de aquel acto de aparente generosidad. El primer engaño había funcionado a la perfección. Alfredo y Josefina
sintieron una extraña mezcla de alivio y poder. Habían burlado al mundo, habían creado su propia realidad y la habían impuesto a los demás. Pero ese primer éxito fue también su condena. Porque lo que funciona una vez, puede funcionar de nuevo. Y así, el nacimiento de Miguel no fue un hecho aislado, sino el prólogo de una larga y prolífica tragedia. La casa de los Armenta, ya aislada por la geografía y la pobreza, se convirtió en una isla hermética, un microcosmos regido por sus propias y retorcidas leyes, donde los hijos serían llamados sobrinos, la hermana sería llamada tía, y la madre se convertiría, ante los ojos del mundo y de sus propios hijos, en la abuela. El secreto, lejos de ser una carga, se transformó en el cimiento de su existencia. Un muro que los separaba del mundo exterior, pero que también los aprisionaba dentro de su propia y espantosa creación. La maquinaria del horror se había puesto en marcha, y ya no había forma de detenerla. El primer engaño exitoso no fue una liberación, sino el primer eslabón de una cadena que los ataría para siempre. 1 año y medio después del nacimiento de Miguel, el cuerpo de Josefina volvió a cambiar. El mismo ciclo de ocultamiento, miedo y reclusión se repitió, pero esta vez con una diferencia aterradora: la normalidad. Ya no había el pánico del principiante, sino la resignación sombría de quien recorre un camino conocido. El segundo hijo, una niña a la que llamaron Laura, nació en las mismas condiciones precarias. De nuevo, Alfredo actuó como partero y guardián del secreto. Y de nuevo, la coartada se desplegó con una facilidad escalofriante. La prima de Reynosa tuvo otra niña, explicaba Josefina a quien preguntara, con una naturalidad ensayada. Su situación no mejora, y pues, ¿qué hace una? Es sangre de nuestra sangre. Me la mandó para que creciera con su hermanito. La historia, por segunda vez, fue creída. O, más exactamente, no fue cuestionada. La indiferencia del ejido era el suelo fértil donde la mentira de los Armenta echaba raíces cada vez más profundas. Y así, uno tras otro, los nacimientos se sucedieron como las estaciones. Después de Laura vino Pedro, luego Sofía, luego Juan, y así hasta sumar 15. 15 vidas traídas a un mundo que consistía en una casa de adobe, un patio de tierra y un puñado de hectáreas estériles. Con cada nuevo bebé, la mentira se expandía. La prima de la ciudad fronteriza se convirtió en una figura mítica y trágica. Una fuente inagotable de niños que Josefina, la tía abuela, buena y abnegada, acogía sin dudar. La casa de los Armenta se transformó en una especie de orfanato no oficial, una anomalía que los vecinos veían con una mezcla de lástima y extrañeza, pero nunca con la suficiente curiosidad como para investigar. La vida dentro de esa fortaleza de adobe se regía por un orden estricto y brutal, impuesto por Alfredo. Los días comenzaban antes del amanecer. El canto de un gallo era la señal. Alfredo se levantaba primero, su figura corpulenta moviéndose en la penumbra. No había palabras de buenos días, solo el sonido de sus botas sobre el suelo de tierra. Mientras él salía al campo a trabajar la tierra que apenas les daba para mal comer, Josefina comenzaba su jornada interminable. Su primera tarea era encender el fogón de leña. El humo llenaba la pequeña cocina, un espacio oscuro y grasiento donde pasaría la mayor parte del día. Tenía que preparar el desayuno para una prole que no paraba de crecer. El menú era casi siempre el mismo: café de olla, frijoles recalentados y tortillas de maíz que ella misma hacía. Una torre de ellas que debía durar todo el día.
Los niños mayores, a partir de los 5 o 6 años, ya tenían asignadas sus tareas. Los varones, como Miguel y Pedro, debían salir a ayudar a Alfredo en el campo. Aprendieron a manejar el azadón antes que a leer, a distinguir las malas hierbas del sorgo, a cargar cubetas de agua desde el pozo lejano. Era un trabajo agotador y sin recompensa, supervisado por la mirada implacable de su padre tío, que no toleraba la pereza ni las quejas. Un gesto de cansancio podía ser castigado con un cinturonazo o una bofetada. Las niñas, por su parte, quedaban bajo el mando de Josefina. Aprendían a cuidar de los más pequeños, a cambiar los pañales de trapo, a lavar la ropa a mano en una tina de lámina, a barrer el suelo de tierra y a ayudar en la cocina. Su infancia fue robada y reemplazada por una maternidad prematura y forzada. La hora de la comida era el momento de mayor tensión del día. Todos se reunían en la habitación principal, sentados en el suelo o en pequeños bancos de madera. Alfredo se sentaba a la cabecera improvisada, y nadie empezaba a comer hasta que él lo hacía. El silencio era la norma. Solo se oía el sonido de las cucharas contra los platos de peltre y el llanto ocasional de algún bebé. Los niños comían con la cabeza gacha, con una rapidez nerviosa, temerosos de hacer algo que pudiera desatar la ira de Alfredo. No había conversaciones, no había risas, no había la algarabía típica de una familia numerosa. Era un refectorio de prisioneros compartiendo su ración. La comida en sí misma era un recordatorio constante de su precariedad. Rara vez había carne. Su dieta se basaba en maíz, frijoles y las pocas verduras que lograban cosechar. Muchas noches, si la cosecha había sido mala o el dinero escaseaba, la cena era solo un plato de frijoles o tortillas con sal. El hambre era un miembro más de la familia, uno silencioso y permanente. El juego, ese derecho fundamental de todo niño, era un lujo que apenas existía. No había juguetes comprados. Los niños jugaban con lo que encontraban: piedras, palos, latas viejas. Sus juegos eran silenciosos, casi secretos, realizados en rincones del patio donde no pudieran ser vistos por Alfredo. A menudo, el juego principal era simplemente sentarse juntos, en silencio, compartiendo una complicidad nacida del miedo y la confusión. Se comunicaban más con miradas que con palabras. El sistema de parentesco dentro de la casa era una maraña de confusiones deliberadas. Para los más pequeños, Josefina era mamá y Alfredo era papá. Pero a medida que crecían y llegaban nuevos primos, la narrativa cambiaba. Josefina pasaba a ser tía Fina y Alfredo, tío Fredo. Y para la tercera oleada de niños, cuando los mayores ya eran adolescentes, Josefina se había convertido en abuela, o simplemente ella. Los niños se llamaban primos entre sí. Crecieron en una nebulosa de identidad, sin entender por qué su familia era tan extraña, por qué su tía parecía su madre y por qué todos vivían bajo el mismo techo. Esta confusión era una herramienta de control psicológico. Un niño que no sabe quién es, que no entiende su lugar en el mundo, es un niño más fácil de dominar. El mundo exterior era un tabú. Alfredo les había inculcado un miedo profundo a los extraños. La gente de afuera es mala, les decía. Se ríen de nosotros, quieren hacernos daño. Si veían a alguien acercarse por el camino, la orden era correr a esconderse dentro de la casa. Esta fobia al exterior, combinada con la falta total de educación formal, los convirtió en analfabetos funcionales, incapaces de leer, escribir o realizar las operaciones matemáticas más básicas.
Su universo era la casa y el campo. El pueblo, a pocos kilómetros, podría haber sido otro planeta. No conocían la televisión, ni la radio, ni los libros. Sus únicas historias eran las que a veces contaba Josefina en voz baja, cuentos populares de la región o anécdotas inventadas, siempre con la moraleja de que el hogar era el único lugar seguro. Con el paso de los años y el nacimiento del quinto, sexto, séptimo hijo, las terribles consecuencias de la endogamia comenzaron a manifestarse de forma visible y cruel. Ya no eran solo sospechas o pequeños detalles, sino realidades innegables que ni la oscuridad de la casa podía ocultar. El octavo hijo, al que llamaron Mateo, nació con el labio leporino y el paladar hendido, una malformación que le dificultaba enormemente alimentarse y que, con el tiempo, afectaría su forma de hablar. Josefina, con un instinto maternal que se negaba a morir del todo, intentó alimentarlo con un trapo empapado en leche, pero el bebé luchaba por cada sorbo. Alfredo lo miraba con desprecio. Para él, Mateo no era un hijo necesitado de cuidados, sino un defecto, una prueba viviente de una culpa que se negaba a reconocer. Lo veía como una carga, un producto fallido. Otra de las niñas, Lucía, nacida un par de años después, tenía los ojos notablemente desviados y una miopía severa que la hacía tropezar constantemente. A medida que crecía, se hizo evidente que también tenía problemas de audición. Vivía en un mundo borroso y silencioso, aislada dentro del propio aislamiento de la familia. Varios de los niños más pequeños presentaban polidactilia, dedos extra en manos o pies, que Alfredo a veces solucionaba de manera rudimentaria y brutal poco después del nacimiento. Otros mostraban un retraso cognitivo evidente. Aprendían a caminar y a hablar mucho más tarde que un niño normal, y sus capacidades de razonamiento eran extremadamente limitadas. Eran niños con la mirada perdida, que apenas respondían a estímulos y que pasaban horas meciéndose en un rincón. Estos niños diferentes se convirtieron en el secreto dentro del secreto. Eran los que menos salían al patio, los que eran escondidos con más ahínco cuando alguien se acercaba. Josefina, atrapada entre el terror a su hermano y un resquicio de amor maternal, los cuidaba como podía, pero sin herramientas, sin conocimientos y sin recursos. Les daba de comer, los limpiaba, pero no podía ofrecerles el tratamiento médico que necesitaban desesperadamente. La casa de adobe se transformó definitivamente en una prisión. Las paredes agrietadas no solo los protegían del sol y la lluvia, sino que los encerraban en un ciclo de abuso, miseria y enfermedad. Para los niños, el concepto de hogar no estaba asociado a la seguridad o al amor, sino al miedo, al hambre y a una tristeza inexplicable que impregnaba el aire. El mundo exterior era una amenaza abstracta, pero el verdadero peligro vivía dentro. Dormía en la habitación de al lado y dictaba cada segundo de sus vidas. La infancia de los 15 niños Armenta no fue una etapa de descubrimiento y alegría, sino un largo y monótono entrenamiento para la supervivencia en un entorno hostil. Aprendieron a no hacer ruido, a no desear, a no esperar nada. Aprendieron que el amor era una palabra vacía y que la familia era solo un grupo de extraños compartiendo el mismo techo y el mismo y terrible secreto. La casa, al final del camino de tierra, se había convertido en un laboratorio del horror. Una demostración en tiempo real de cómo la ausencia de ley, de moral y de intervención social puede crear un infierno en la tierra. Y ese infierno
que había funcionado en la más absoluta oscuridad durante casi 30 años, estaba a punto de mostrar sus primeras grietas. El silencio que lo había protegido estaba a punto de romperse. Durante casi 3 décadas, el sistema de horror de los Armenta funcionó con una precisión macabra, protegido por el aislamiento, el miedo y la apatía general. Pero ninguna mentira, por muy bien construida que esté, puede durar para siempre. Las estructuras más sólidas siempre empiezan a agrietarse por los puntos más pequeños e inesperados. La primera grieta en el mundo de Alfredo y Josefina no llegó por un acto de heroísmo ni por una investigación policial, sino en la forma de una campaña de vacunación rutinaria. Una de esas iniciativas gubernamentales que intentan llegar hasta los rincones más olvidados del país. Una mañana de primavera, una camioneta blanca con el logo de la Secretaría de Salud se aventuró por el camino de terracería que llevaba a la casa de los Armenta. Al volante iba Elena Ramírez, una enfermera de unos 40 años, veterana de 1000 jornadas de salud en comunidades rurales. Estaba acostumbrada a la pobreza, a la desconfianza y a las condiciones difíciles, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de encontrar. Elena aparcó la camioneta a unos metros de la casa y se bajó con su hielera de vacunas y su carpeta de registros. La primera impresión fue de abandono total. El silencio era antinatural. No se oían risas de niños ni el bullicio de una familia que, según el censo antiguo que tenía, debía ser numerosa. Al acercarse, vio la figura de Alfredo, que había salido al umbral como un perro guardián, con el ceño fruncido y los brazos cruzados. Su postura era una muralla. «Buenos días», dijo Elena con su voz más amable y profesional. «Soy de la Secretaría de Salud. Venimos a aplicar las vacunas del sarampión y la polio a los niños menores de 5 años». La respuesta de Alfredo fue un gruñido seco. «Aquí no hay niños». Elena, confundida, miró su registro. «Según mis datos, aquí vive la familia Armenta, y hay varios menores de edad registrados como sobrinos de la señora Josefina Armenta». Alfredo dio un paso al frente. Su mirada era de hielo. «Los papeles están mal. Los niños ya no están aquí. Se fueron con su madre. Aquí no hay nadie que vacunar». La rotundidad de su mentira era tan agresiva que a cualquier otra persona la habría hecho dar media vuelta. Pero Elena era observadora. Mientras Alfredo hablaba, ella notó un movimiento fugaz detrás de una de las ventanas sin cortinas. Una cara pequeña, pálida y asustada, que desapareció al instante. Y lo más importante, vio a Josefina. Estaba de pie, unos pasos detrás de su hermano, inmóvil como una estatua. No decía nada, pero sus ojos, clavados en los de Elena, gritaban una súplica desesperada. Era una mirada que Elena había visto antes, la mirada de una víctima aterrorizada. «Señor», insistió Elena con calma, pero con firmeza, «es mi obligación al menos verificar. Es por la salud de los niños. Si me permite hablar con su hermana un momento». Antes de que pudiera terminar la frase, Alfredo la interrumpió, alzando la voz. «He dicho que aquí no hay nadie. Lárguese de mi propiedad o tendré que sacarla yo mismo». La amenaza era explícita. En ese momento, desde el interior de la casa, se escuchó el llanto inconfundible de un bebé. Un llanto débil y enfermizo. Fue solo un segundo, rápidamente sofocado, como si alguien hubiera tapado la boca del niño con una mano. Pero fue suficiente. Elena lo oyó. Alfredo se puso rígido. Su rostro se contrajo en una máscara de furia. Sabía que había sido descubierto. «Es un gato», espetó con torpeza.
Pero la mentira era demasiado burda. Elena, consciente del peligro físico que corría, decidió no presionar más en ese momento. Sabía que no iba a lograr nada por la fuerza. «Está bien», dijo, levantando las manos en señal de paz. «Me retiro. Que tengan buen día». Dio media vuelta. Caminó lentamente hacia su camioneta, sintiendo la mirada de Alfredo clavada en su espalda. No miró hacia atrás hasta que estuvo dentro del vehículo, con las puertas aseguradas. Al arrancar, vio por el retrovisor a Alfredo arrastrando a Josefina de vuelta al interior de la casa. La imagen de la mirada de Josefina no se le borró de la mente. Elena no era una novata. Sabía que lo que había presenciado no era solo pobreza o desconfianza. Había olido el miedo, había visto el control y había escuchado la evidencia de que allí dentro había niños ocultos y en probable peligro. Al día siguiente, en lugar de continuar con su ruta de vacunación, condujo hasta la cabecera municipal. Su primer destino fue la oficina del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Esperó casi una hora para ser atendida por un funcionario de aspecto aburrido, sentado detrás de un escritorio cubierto de papeles. Elena le explicó detalladamente lo sucedido. La negativa de Alfredo, la presencia de niños ocultos, la mirada de Josefina, el llanto del bebé. El funcionario la escuchó mientras firmaba otros documentos, apenas levantando la vista. «Enfermera», dijo con un suspiro cansado cuando ella terminó. «Conocemos a los Armenta. Son gente rara, muy aislada. Siempre han sido así. Lo de los sobrinos es conocido. La señora es muy buena. Se ha hecho cargo de los hijos de su prima pobre». Elena lo interrumpió. «Pero no me dejaron verlos». El hombre me amenazó. «Están escondiendo algo». El funcionario se encogió de hombros. «Es su propiedad. No podemos entrar así como así sin una orden judicial. Y para una orden, necesitamos una denuncia formal, una prueba contundente. ¿Usted vio a los niños maltratados?». «No me dejaron verlos», repitió Elena frustrada. «Pero vi el terror en los ojos de la mujer. Eso debería ser suficiente». El funcionario sonrió con condescendencia. «Señora, si tuviéramos que investigar cada vez que alguien pone cara de miedo en estos ejidos, no haríamos otra cosa. Probablemente solo se asustaron de ver a alguien del gobierno. Déjelo así. No se busque problemas». Indignada, Elena salió de la oficina del DIF y fue a la comandancia de la policía municipal. Allí, la historia fue similar. El comandante de turno, un hombre corpulento con un gran bigote, la escuchó con más atención. Pero el resultado fue el mismo. «Mire, enfermera, entiendo su preocupación. Pero esa gente vive en el fin del mundo. No se meten con nadie. Pagaríamos gasolina y tiempo de 2 oficiales para ir hasta allá. ¿Y para qué? Para que el viejo nos diga lo mismo que a usted y nos cierre la puerta en la cara. Sin una denuncia de un familiar, o sin que alguien de adentro hable, tenemos las manos atadas. Es una situación familiar complicada, y la ley nos impide meternos». La palabra familia resonaba como un muro infranqueable. La visita de Elena, lejos de ayudar, empeoró la situación dentro de la casa. Alfredo, paranoico y enfurecido por la intrusión, se volvió aún más tiránico. La casa se cerró por completo. Prohibió a cualquiera, incluso a los niños mayores, salir al patio durante el día. Reforzó la puerta con una tranca de madera. Cualquier ruido, cualquier susurro, era castigado con una violencia renovada. Para los 15 hijos, la ya diminuta prisión se hizo todavía más pequeña. El aire se volvió irrespirable.
cargado de la paranoia de Alfredo y del terror silencioso de todos los demás. Fue en este ambiente de opresión asfixiante donde otra grieta, esta vez desde dentro, comenzó a formarse. Laura, la segunda hija, tenía ya 22 años. A diferencia de sus hermanos menores, ella recordaba vagamente un tiempo en que eran menos, un tiempo antes de que la casa se convirtiera en una guardería de fantasmas. Su mente, aunque no educada, era aguda. Había observado el mundo exterior desde las rendijas de la ventana. Veía los coches pasar a lo lejos, escuchaba la música de alguna fiesta lejana en el ejido. Sabía que existía otro mundo, uno donde los niños iban a la escuela, donde las familias no se escondían. La visita de la enfermera había sembrado en ella una semilla de posibilidad. Vio por primera vez que alguien de afuera podía interesarse por ellos. Vio que el poder de Alfredo no era absoluto. Y lo más importante, empezó a conectar los puntos. Veía a su abuela Josefina, una mujer que no debía tener más de 40 y tantos años, agotada y envejecida prematuramente. Veía cómo su cuerpo cambiaba cíclicamente, seguido de la aparición de un nuevo primo. Y veía el rostro de Alfredo, idéntico al de algunos de sus hermanos. La verdad, innombrable y monstruosa, comenzó a tomar forma en su mente. No la entendía completamente, pero sentía su peso opresivo. La idea de escapar comenzó como una fantasía, un sueño imposible. Pero a medida que la violencia de Alfredo se intensificaba, la fantasía se convirtió en un plan desesperado. Su oportunidad llegó una tarde de agosto, durante una tormenta eléctrica. Alfredo, preocupado por una posible inundación en la parte baja del sembradío, salió a toda prisa a cavar una zanja, gritando a los dos hijos mayores que lo siguieran. La lluvia era un telón de agua que borraba la visibilidad, y los truenos ahogaban cualquier otro sonido. Josefina estaba ocupada tratando de calmar a los niños más pequeños, aterrorizados por la tormenta. Era ahora o nunca. Descalza, sin llevarse nada más que el vestido raído que llevaba puesto, Laura se deslizó por la puerta trasera. Su corazón latía con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho. Corrió. Corrió como nunca antes lo había hecho, sin mirar atrás. El lodo se le pegaba a los pies, la lluvia le cegaba los ojos, pero seguía corriendo, impulsada por 20 años de miedo acumulado. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que seguir el camino principal, en dirección contraria a su casa. Corrió durante lo que parecieron horas, hasta que sus pulmones ardieron y sus piernas no pudieron más. Exhausta y temblando de frío y miedo, se derrumbó al borde del camino pavimentado que llevaba al pueblo. Allí fue encontrada por un campesino que regresaba a casa en su vieja camioneta. Al principio, el hombre pensó que era un animal atropellado. Cuando se acercó, vio a la joven, cubierta de lodo, hecha un ovillo. Asustado, la subió a la parte de atrás y la llevó directamente a la comisaría del pueblo, el único lugar que se le ocurrió. La llegada de Laura a la pequeña comandancia fue un shock. Estaba en un estado de desnutrición evidente, su piel pálida, sus ojos desorbitados por el pánico. No podía hablar de forma coherente. Balbuceaba palabras sueltas, frases inconexas. La casa, los niños, mi tío, mi abuela es mi mamá. Los dos policías de guardia al principio no entendían nada. Pensaron que era una drogadicta o que había sufrido un colapso mental. La sentaron, le dieron un vaso de agua y llamaron a la única trabajadora social disponible en el municipio. Fue ella, una mujer paciente llamada Gabriela, quien logró,
tras horas de conversación suave y tranquilizadora, empezara a armar el rompecabezas. Laura, con un lenguaje limitado y fragmentado, comenzó a describir la vida en la casa. Describió el hambre, los golpes, el miedo. Describió a sus 14 primos, algunos de ellos enfermitos. Y finalmente, soltó la frase que lo cambió todo. Mi abuela Josefina, ella es la mamá de todos, y mi tío Alfredo, él es el papá. La confesión flotó en el aire de la pequeña oficina, cargada de un horror que superaba cualquier cosa que hubieran escuchado antes. Gabriela y los policías se miraron. La historia de la enfermera Elena, archivada y olvidada, volvió a sus mentes con una fuerza abrumadora. Ya no eran rumores ni sospechas. Tenían un testigo. Una víctima que había logrado escapar del infierno. El silencio se había roto de forma definitiva e irrevocable, y la confrontación final era ya inevitable. La confesión de Laura en la pequeña y sofocante oficina de la comisaría no fue un grito, sino un susurro. Pero ese susurro tuvo la fuerza de una explosión nuclear. Las palabras «mi abuela es mi mamá» y «mi tío es el papá» demolieron en un instante el muro de apatía burocrática y de indiferencia comunitaria que había protegido a la familia Armenta durante 3 décadas. La trabajadora social, Gabriela, supo de inmediato que estaba ante la punta de un iceberg de un horror inimaginable. La historia de la enfermera Elena, que había sido desestimada como una exageración, ahora encajaba perfectamente. Ya no había excusas. No había más protocolos que permitieran la inacción. Esa misma noche, Gabriela, junto al comandante de la policía municipal, elaboró un plan de intervención. Se pusieron en contacto con la Fiscalía del Estado y, con el testimonio jurado de Laura como prueba irrefutable, obtuvieron una orden de cateo y rescate de emergencia. El operativo se llevaría a cabo al amanecer. Al alba del día siguiente, una caravana sin precedentes se abrió paso por los caminos polvorientos del ejido. No era solo una patrulla. Eran 3 camionetas de la Policía Estatal, una ambulancia de la Cruz Roja y el vehículo del DIF con Gabriela y otro psicólogo a bordo. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas resecas, tiñendo el cielo de un naranja pálido, cuando el convoy enfiló por el último tramo de terracería, levantando una nube de polvo que anunciaba su llegada. El viaje se hizo en un silencio tenso, cargado de anticipación y de un temor sutil ante lo que estaban a punto de encontrar. Sabían la historia, pero la realidad, temían, sería mucho peor. Cuando llegaron, la casa de los Armenta parecía dormida, una silueta oscura y silenciosa contra la luz creciente. Pero el sonido de los motores rompió la quietud. Como si hubiera sido invocado por el ruido, Alfredo apareció en el umbral, exactamente igual que la vez que recibió a la enfermera Elena. Con el torso desnudo, el ceño fruncido y una postura desafiante. Pero esta vez no se enfrentaba a una mujer sola, sino a una docena de oficiales armados. El comandante, un hombre experimentado de apellido Soto, bajó de su vehículo y avanzó hacia él, con la orden judicial en la mano. Alfredo Armenta, dijo con voz firme y clara, que resonó en el silencio de la mañana. Tenemos una orden judicial para registrar esta propiedad y verificar el estado de los menores que viven aquí. La reacción de Alfredo no fue de miedo, sino de una furia ciega y acorralada. «Nadie entra a mi casa», gritó con la voz rota por la rabia. «Esta es mi propiedad. Lárguense todos de aquí. No tienen ningún derecho». El comandante Soto no se inmutó. Dio un paso más cerca,
manteniendo una distancia segura. El derecho nos lo da un juez, y nos lo da el testimonio de su hija, o su sobrina Laura. Ella está con nosotros. Ella nos lo ha contado todo, Alfredo. La mención del nombre de Laura fue como una descarga eléctrica. El rostro de Alfredo se descompuso. Por un instante, la furia dio paso a una expresión de pura incredulidad y traición. La grieta que él no había visto venir, la rebelión desde dentro, era lo único que no había podido controlar. Pero su instinto de tirano se impuso. Esa malagradecida está loca. Les ha mentido, rugió. Aquí no hay nada que ver. Somos gente decente. Mientras Alfredo gritaba, los oficiales y Gabriela escudriñaban la fachada de la casa. Detrás de Alfredo, en la penumbra de la puerta, apareció la figura de Josefina. Estaba pálida como un fantasma, temblando visiblemente. Sus ojos iban de Alfredo a los policías, en un pánico mudo. No decía nada, pero su presencia era una confesión en sí misma. El comandante Soto hizo una última apelación. Alfredo, no haga esto más difícil. Abra la puerta. Permítanos hacer nuestro trabajo. La respuesta de Alfredo fue escupir al suelo. Tendrán que pasar sobre mi cadáver. Fue su última bravata. El comandante Soto hizo una seña a sus hombres. Procedan. Dos de los oficiales más corpulentos, armados con un ariete, avanzaron hacia la puerta. El primer golpe resonó como un trueno. Y otro más. Alfredo intentó bloquear la puerta con su cuerpo, pero al tercer impacto, la vieja madera cedió y la puerta se abrió de golpe, lanzándolo hacia atrás. El primer oficial que entró se detuvo en seco, como si hubiera chocado contra una pared invisible. La pared del olor. Un hedor nauseabundo, denso y penetrante, los golpeó a todos. Era una mezcla vomitiva de excremento, orina, sudor rancio, comida podrida y enfermedad. Era el olor de la miseria humana concentrada en un espacio cerrado durante años. Uno de los policías más veteranos declararía más tarde: en 30 años de servicio, he visto escenas de crímenes horribles, cuerpos en descomposición. Pero esto era diferente. Esto era el olor de la vida, no de la muerte. Una vida que nunca debió ser así. Se te metía en la garganta y no se iba. Tras el shock inicial del olor, vino el shock visual. La habitación principal estaba en una penumbra casi total, ya que las pocas ventanas estaban cubiertas con trapos sucios. El suelo era de tierra apisonada, pegajosa en algunas zonas. En las esquinas se acumulaban montones de ropa sucia y basura. Y entonces, a medida que sus ojos se acostumbraban a la oscuridad, empezaron a verlos. No fue una visión clara al principio. Eran sombras que se movían, que se encogían. Eran bultos acurrucados en los rincones, debajo de una mesa destartalada, detrás de su madre Josefina. Eran los niños. 14 pares de ojos, grandes y aterrorizados, que los miraban desde la oscuridad. La escena era dantesca. Un grupo de niños muy pequeños, de entre 2 y 10 años, se apiñaban en un rincón, abrazados y en silencio, con lágrimas que dejaban huellas en sus caras sucias. Un poco más allá, varios adolescentes y preadolescentes los observaban inmóviles, con temor y una curiosidad apagada que no se atrevían a mostrar. No mostraban intención de moverse. Parecían estatuas de mugre y hueso. Estaban terriblemente delgados, con los huesos de las costillas y los pómulos marcados bajo la piel pálida. Sus cabellos, largos y enmarañados, estaban llenos de piojos. Sus pies estaban descalzos y negros de suciedad. Gabriela, la trabajadora social,
Contuvo las náuseas y entró, con los ojos llenos de lágrimas. Su formación le decía que debía ser profesional, pero su humanidad estaba gritando. Se acercó lentamente a uno de los grupos. Los niños se encogieron aún más. «Hola», dijo con la voz más suave que pudo encontrar. «No tengan miedo. Estamos aquí para ayudarlos». Nadie respondió. El silencio era absoluto, roto solo por el gemido de un bebé que yacía en una especie de caja de madera en el rincón más oscuro. Uno de los paramédicos se acercó a la caja. Dentro, encontró al más pequeño de los hermanos, un bebé de apenas meses, febril y con una respiración sibilante. Estaba envuelto en trapos inmundos. A su lado, un niño de unos 8 años lo miraba sin parpadear. Era Mateo, el niño con el labio leporino. Su malformación, sin tratar, era una herida abierta en su rostro. Cerca de él estaba sentada Lucía, la niña con los ojos desviados, que movía la cabeza de un lado a otro, intentando enfocar las figuras extrañas que habían invadido su mundo. No parecían niños. Como diría otro de los oficiales en su informe, no reaccionaban como niños. No gritaban, no corrían hacia su madre. Solo miraban. Era una mirada vacía, como si sus almas hubieran sido arrancadas mucho tiempo atrás. Eran como animales salvajes, asustados y confundidos. Mientras los paramédicos y Gabriela intentaban una primera aproximación a los niños, los policías se encargaron de Alfredo. Se había levantado y, en un último acto de desafío, había cogido un machete oxidado que estaba apoyado en la pared. Pero fue un gesto inútil. Fue reducido en segundos, esposado y sacado a la fuerza de la casa que había sido su reino. Gritaba insultos, maldecía a Laura, maldecía a todos. Su poder, que había sido absoluto dentro de esas 4 paredes, se disolvió bajo la luz del sol y la autoridad de la ley. El arresto de Josefina fue completamente diferente. No opuso resistencia. Cuando un oficial se le acercó, ella simplemente se derrumbó. Cayó de rodillas sobre el suelo de tierra y comenzó a sollozar. Un llanto bajo y desgarrador que parecía venir desde el fondo de sus entrañas. Era el llanto de una prisionera que acababa de ser liberada, pero que no sabía qué hacer con su libertad. Era el llanto de la culpa, del alivio y del terror a lo desconocido. Gabriela se arrodilló a su lado y, en un gesto de compasión, le puso una mano en el hombro. El clímax de la confrontación llegó cuando comenzaron a sacar a los niños de la casa. Uno por uno, los oficiales y los trabajadores sociales los tomaron de la mano o los cargaron en brazos. Al salir al exterior, a la luz brillante de la mañana, muchos de los niños se cubrieron los ojos, chillando suavemente. No estaban acostumbrados a la luz del sol. Parpadeaban, desorientados, como si hubieran salido de una cueva después de toda una vida en la oscuridad. El mundo exterior, con sus colores, sus sonidos y su espacio abierto, era abrumador y aterrador para ellos. Fueron llevados a la ambulancia y a los vehículos del DIF, envueltos en mantas limpias que parecían extrañas y ajenas contra su piel. La imagen era devastadora. Una fila de 14 fantasmas infantiles, parpadeando bajo un sol que no conocían, dejando atrás el único infierno que habían llamado hogar. La puerta rota de la casa de adobe era una boca abierta que había vomitado su terrible secreto al mundo. El silencio se había roto para siempre. El rescate de los 14 niños de la casa de los Armenta no fue el final de la historia, sino el comienzo de un capítulo aún más complejo y doloroso, el de las consecuencias.
Lo que sucedió después del operativo expuso no solo las heridas profundas de los niños, sino también las cicatrices de una sociedad que había fallado en protegerlos. El destino de los niños fue la prioridad inmediata. Fueron trasladados a un albergue estatal especializado, un lugar limpio y luminoso que para ellos debió parecer un palacio o una nave espacial. El primer contacto con este nuevo mundo fue un trauma en sí mismo. La luz eléctrica les hacía daño en los ojos. El sonido de un televisor los hacía temblar. El simple acto de abrir un grifo y ver salir agua caliente era un milagro incomprensible. Los médicos y psicólogos que los recibieron se enfrentaron a un desafío sin precedentes. Los diagnósticos médicos confirmaron la brutalidad de sus vidas. Todos, sin excepción, sufrían de desnutrición crónica severa. Tenían el sistema inmunológico destrozado, parásitos intestinales, infecciones en la piel y problemas dentales graves. Las pruebas genéticas confirmaron la endogamia. Varios presentaban las malformaciones que ya eran visibles, como el labio leporino de Mateo o la polidactilia. Pero también se descubrieron problemas cardíacos congénitos y una predisposición a enfermedades raras en otros. El diagnóstico psicológico fue aún más desolador. Sufrían de un trauma complejo y de un síndrome de privación social agudo. No sabían interactuar. No entendían conceptos básicos como la privacidad o la propiedad personal. Los más pequeños ni siquiera respondían a sus propios nombres. Carecían de las herramientas emocionales más elementales para procesar lo que les había pasado. Su adaptación fue un proceso lento, doloroso y lleno de pequeñas, pero monumentales, victorias. Hay anécdotas que los propios cuidadores relataron y que pintan un retrato vívido de su lucha. Se cuenta que durante la primera cena en el albergue, cuando les sirvieron un plato con pollo, arroz y verduras, los niños se quedaron paralizados. No sabían qué hacer con la comida. Estaban acostumbrados a una masa de frijoles y tortillas. Tuvieron que enseñarles a usar un tenedor. La primera vez que se les dio un juguete, un cochecito de plástico de colores, uno de los niños lo olió, lo lamió y luego lo escondió debajo de su camisa, como si fuera un tesoro o un arma que debía proteger. No entendían el concepto de jugar. Otro momento revelador fue su primer baño. El agua tibia, el jabón, la sensación de estar limpios. Para algunos fue aterrador. Para otros, una revelación. Una de las niñas mayores, Sofía, se quedó más de 1 hora bajo la ducha, llorando en silencio, mientras se frotaba la piel como si quisiera arrancarse años de suciedad y memoria. Aprender a hablar fue otro Everest. Su vocabulario se limitaba a unas pocas docenas de palabras, la mayoría órdenes o nombres. Los psicólogos trabajaron con ellos para enseñarles a nombrar sus emociones, a decir, tengo miedo, estoy triste, estoy feliz. Por primera vez en sus vidas, se les daba permiso para sentir. Laura, la hermana que escapó y los salvó a todos, fue una figura clave en su recuperación. Aunque ella misma estaba traumatizada, actuó como un puente entre el mundo del horror y el mundo de la recuperación, traduciendo no solo palabras, sino también gestos y miedos. Mientras los niños comenzaban su largo camino hacia la sanación, la maquinaria judicial se puso en marcha contra Alfredo y Josefina. El juicio fue uno de los más mediáticos en la historia del estado de Tamaulipas. Las cadenas de televisión acamparon fuera del juzgado. El caso se convirtió en un símbolo nacional del horror oculto en el México rural. Alfredo, en el banquillo de los acusados, nunca mostró un ápice de remordimiento.
Su defensa fue una mezcla de negación y agresión. Afirmó que todo era una conspiración, que su sobrina Laura era una mentirosa y una malagradecida. Declaró ante el juez que él solo había mantenido unida a su familia, que los había protegido del mundo exterior. Yo les di un techo y comida. Llegó a decir con una indignación que helaba la sangre. Nunca les faltó nada. Su testimonio no fue el de un hombre arrepentido, sino el de un rey destronado que no podía comprender por qué su reino se había derrumbado. Veía a sus hijos no como personas, sino como posesiones que le habían sido arrebatadas injustamente. Josefina, en cambio, presentó una figura mucho más trágica y compleja. Durante todo el juicio, permaneció con la cabeza gacha, respondiendo a las preguntas del fiscal con monosílabos, con «no sé», «no me acuerdo». Su testimonio fue el de una mujer completamente anulada, una víctima del síndrome de Estocolmo en su forma más extrema. Lloró cuando describió los partos, pero no pudo o no quiso articular una condena clara contra Alfredo. Lo describió como un hombre duro, de carácter fuerte, pero nunca como un violador o un monstruo. Era a la vez víctima y cómplice, una prisionera que había llegado a amar las paredes de su celda. Su silencio y su sumisión en la corte fueron, quizás, el testimonio más elocuente de la profundidad del abuso psicológico que había sufrido y perpetuado. El veredicto fue contundente. Alfredo fue declarado culpable de una larga lista de delitos: incesto continuado, violación equiparada, privación ilegal de la libertad, violencia familiar y abandono de persona. Fue sentenciado a la pena máxima que permitía la ley en aquel momento. Más de 170 años de prisión, una condena que garantizaba que moriría tras las rejas. Josefina también fue declarada culpable, pero su papel de víctima fue considerado un atenuante. Recibió una sentencia significativamente menor, unos 30 años, por su complicidad en los delitos de abandono y privación de la libertad. La reacción pública fue de catarsis colectiva, pero también de un profundo malestar. La justicia se había cumplido, pero todos sabían que ninguna sentencia podría reparar el daño causado. El impacto en el pequeño ejido fue devastador. De la noche a la mañana, su comunidad anónima y olvidada se convirtió en el epicentro de un escándalo nacional. Se vieron invadidos por periodistas que les ponían micrófonos en la cara, preguntándoles cómo era posible que no supieran nada. La reacción de los vecinos fue una mezcla de vergüenza, negación y una profunda incomodidad. Eran gente muy cerrada, decían unos. Nunca se metían con nadie, así que nadie se metía con ellos, se justificaban otros. La frase «no sabíamos» se repetía como un mantra, pero en el fondo, todos sabían que habían sabido algo. Habían sabido que la familia era extraña, que la cantidad de sobrinos no era normal, que los niños nunca iban a la escuela. Habían elegido el silencio cómodo de la indiferencia. El escándalo los obligó a mirarse en un espejo que les devolvía una imagen horrible, la de cómplices pasivos. La casa de los Armenta, al final del camino, se convirtió instantáneamente en un lugar maldito. Nadie se atrevía a pasar por allí. La propiedad quedó abandonada y la naturaleza comenzó a reclamarla. La hierba creció hasta cubrir el patio. El techo de lámina finalmente se hundió y las paredes de adobe comenzaron a deshacerse con las lluvias. La casa se transformó en un monumento físico al horror que había albergado. Una ruina que servía como un recordatorio constante y visible de la tragedia y del fracaso colectivo de la comunidad. Al final, la historia de Josefina,
Alfredo y sus 15 hijos es mucho más que la crónica de un caso de incesto. Es una radiografía brutal del abandono social y de los peligros mortales del silencio. Este horror no nació en el vacío. Creció en la tierra fértil de la pobreza extrema, la falta de educación, el aislamiento geográfico y, sobre todo, en la indiferencia de una sociedad que prefiere mirar hacia otro lado. Alfredo fue el arquitecto de este infierno, pero las autoridades que desestimaron la primera denuncia, los vecinos que optaron por no preguntar, la estructura social que aísla a sus miembros más vulnerables, todos ellos pusieron los ladrillos. Esta no es una historia lejana de un rincón olvidado de Tamaulipas. Es una advertencia. ¿Cuántas casas como la de los Armenta existen ahora mismo, en este preciso instante, ocultas a plena vista en nuestras ciudades y nuestros campos? ¿Cuántos niños viven en silencios impuestos, esperando a un Salvador que nunca llega porque estamos demasiado ocupados en nuestros propios asuntos? La historia nos enseña que el mal no necesita de grandes conspiraciones para florecer. A menudo, solo necesita nuestro silencio, nuestra decisión consciente de no meternos. Cada vez que ignoramos una señal, cada vez que nos encogemos de hombros ante una situación extraña en la casa de al lado, estamos contribuyendo a construir los muros de la próxima prisión. Sacar a la luz estas realidades, por más incómodas y dolorosas que sean, es la única manera de empezar a derribar esos muros. Es un recordatorio de que la responsabilidad de proteger a los inocentes es de todos, no solo del gobierno o de la policía. Es un llamado a abrir los ojos, a escuchar los susurros y a tener el coraje de alzar la voz. Esta es la misión que tenemos en Realidad Prohibida. No buscamos el morbo, buscamos la conciencia. Si crees en esta misión, si crees que estas historias deben ser contadas para que no se repitan, únete a nosotros. Suscríbete, comparte este video y sé parte de una comunidad que se niega a mirar hacia otro lado. Porque el silencio puede ser tan destructivo como el peor de los crímenes. Soy Mateo del Valle y los espero en la próxima investigación. Si crees en esta misión, si crees que estas historias deben ser contadas para que no se repitan, únete a nosotros. Suscríbete, comparte este video y sé parte de una comunidad que se niega a mirar hacia otro lado. Porque el silencio puede ser tan destructivo como el peor de los crímenes. Soy Mateo del Valle y los espero en la próxima investigación.